Bueno, damos la bienvenida en los estudios de los desayunos de 24 horas a las periodistas Ana Karina López y Mónica Almeida. Muy buenos días a ambas. Y bueno, con esta sorpresa que nos tienen, que es pues que han estado escribiendo este libro y recién nos acabamos de enterar, pero me alegro muchísimo, que se llama El Séptimo Rafael. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, nosotros le pusimos el desafío de contar quién es de verdad Rafael Correa, porque hay mucho mito que se levanta. Él ha hecho su propia historia, él ha editado su historia contándonos, bueno, lo que es de parte. Sí, o cómo le conviene, o muchas veces también develamos aquí, uno cuenta las historias que te contaron, de tu familia, cómo vinieron, etcétera. Entonces nosotros nos pusimos, a partir de sus declaraciones y de todo lo que se ha levantado en su currículum, a investigar, a preguntar, y nos acercamos, entrevistamos alrededor de 120 personas que han estado en las distintas etapas de su vida y comenzamos a través de documentos, etcétera, a retrasar, a hacer un perfil de quién es realmente Rafael Correa. ¿Y el perfil es de él como mandatario, de él como persona, incluye todo, Mónica? Es un retrato. Es lo que se llama un retrato periodístico. Comenzamos desde 1905, que es cuando nacen sus dos abuelos, el abuelo paterno y el abuelo materno, y hacemos también un recorrido un poco histórico para entender que esta historia de revoluciones y de hombres con ganas de cambiar el país y que para eso a veces atropellan instituciones, no es nueva en el país. Y partimos desde ahí, vamos a su niñez, vamos también a explicar ciertas instituciones de las que él ha formado parte, como por ejemplo el colegio, los lasallanos, los salesianos, los scouts. Y hacemos también un recorrido por las universidades por las que ha estado. Entonces es una mirada amplia sobre el personaje, no es un balance de gobierno. Porque sería yo creo que es muy pronto en estos momentos hacer un balance. Inclusive vamos solo hasta el 2009, vamos hasta después de la Constituyente, que creemos que marcó un punto de quiebre, porque además se separa de mucha de la gente que lo ayudó a ganar la presidencia. Es decir, como que hizo un punto de quiebre y develó otra faceta de su vida. ¿Se puede decir así? Es también, ¿qué hace el poder en un hombre? Hemos hablado con mucha gente que nos dice, esa persona que aparece en la televisión y que hace terribles insultos, ese no es el Rafael que yo conocí. Entonces a ese le guardan, le quieren mucho, y es esta parte, aparte del hombre público. Entonces, ¿cómo el poder influye en una persona que todavía hay gente que le guarda en gratos recuerdos, ¿no? Pero prefiere hacer esta diferencia, ¿no? Entonces es un poco como mostrar sus defectos y sus virtudes y también explicar que algunos de ellos están magnificados por el poder. ¿Y Rafael Correa sabe de esta biografía que le han escrito? ¿Participó en ella? ¿Colaboró? A ver, nosotros pedimos una entrevista para completar el perfil. Hasta ahora no nos han dado la entrevista. No me sorprende, ¿no? Me sorprende. ¿Es una biografía no autorizada, entonces? O sea, de cierta manera, pero él es todavía, yo creo que muy joven para hablar de biografía. O sea, creo que para este tipo de biografías no autorizadas quizás es ya a partir de los 70 o algo así. Todavía falta recorrido, ¿no? Falta recorrido. Pero sí es verdad que, o sea, quizás no tuvo tiempo de darla, de pronto nos la da y la guardamos para la segunda edición y la ponemos ahí como anexo. Pero lo interesante es también ver su recorrido de vida. Yo creo que ya desde joven, él con esas ganas de ser presidente, de cambiar cosas, y también con su profunda fe católica, ya uno va viendo un poco cómo se va formando el personaje. Y yo creo que eso es importante para ver cómo, para explicarse ciertas cosas, para saber también por qué ocurren ciertas cosas. Para ser más objetivo también. Sí, este es un libro periodístico. Por las apariencias, y digamos, o tal vez el personaje que hoy es, luego de pues, verse sumido en el poder. El que hoy es, y también tenemos que pensar el hombre en su contexto, ¿no es cierto? O sea, no aparecemos de la nada, no somos extraterrestres. Él nació en un país con un contexto donde hay muchas
terribles diferencias sociales, el mestizaje, todo eso que todos llevamos en nuestra historia. Entonces también planteamos eso, desde dónde él se plantea ante la sociedad, cómo él entra a ciertos colegios privados. Es verdad que no era un hombre que tenía medios, pero tampoco es tan pobre como él se hace, o sea, como él quiere aparecer, ¿me entiendes? O sea, yo creo que hay una diferencia entre ser un marginal del Guasmo a ser una persona de clase media que tenía muchas conexiones sociales por una familia que venía de clase media, ¿me entiendes? O sea, sus abuelos tienen una cierta historia, hay un recorrido. También ver cómo es este país, cómo se fue haciendo este país. Es decir, también tiene algo de pelucón por ahí, aunque no quiera reconocerlo. A ver, hay maneras y maneras, ¿no es cierto? En un momento en la campaña él decía, yo no pertenezco a los Correa con pedigrí, por ejemplo. Pero después de una entrevista, él dice, mi familia paterna es una familia de abolengo. Entonces, ¿qué es? Es lo que tratamos de nosotros decir, a ver, esto es lo que dices una vez, esto es lo que dices otra. En realidad, ¿en dónde estás? ¿Y por qué se llama el séptimo Rafael? Tiene una explicación, me imagino. Sí, tiene una explicación, que es, él es el séptimo. Él es el séptimo de un linaje que arranca... Séptimo Rafael Correa. El séptimo Rafael Correa, sí, es un linaje que arranca con un capitán de navío español que llega a Chile, y que monárquico, y que, bueno, claro, después hay algunos Rafaeles independentistas, y hay uno que viene a Ecuador, y digamos de ahí nace la rama de los Rafaeles Correas ecuatorianos. Y él es el séptimo, y por eso decidimos ¿Pero todos ponerle... estos Rafaeles tienen algo que ver con él o son...? O sea, son sus abuelos, sus abuelos, su tatarabuelo. Esos son sus ancestros, Ajá, digamos. sus ancestros, exacto. ¿Y se sabe por qué él se llama Rafael y no su hermano mayor? Bueno, esa es una historia que su hermano mayor ha contado varias veces, ¿no es cierto? Porque hay una historia, el sexto Rafael, que es Rafael Correa y Casa, o sea, su padre, tenía mucho resentimiento hacia el quinto Rafael, Rafael Correa Jurado. Entonces, quiso no ponerle ese nombre a su primer hijo. Pero cuando iba a nacer ya el tercer hijo de la familia Correa Delgado, le pidió a su abuelo que... su abuelo le pidió a su madre que le pusiera Rafael para continuar y así nació. Y por eso lleva el nombre. ¿Y el nombre lleva karma? De lo que ustedes han pedido, es decir, ustedes dicen que, digamos, hay varios Rafaeles en la historia de Rafael Correa que han hecho algo, digamos, interesante en sus historias o en las historias del país. Arrancamos desde el abuelo. Arrancamos desde el abuelo, como les decía, en 1905, y es interesante porque él estaba a cargo de una hacienda porque él era el único varón de una familia de 10 hijos. Entonces a él le tocó administrar la hacienda y en efecto en muy poco tiempo la quebró. Entonces es interesante contar esa historia también, ¿no? Y para evitarnos, porque a veces lo interesante de todo esto ha sido, bueno, la gente se acuerda de cosas, la gente tiene cierta memoria, la gente tiene cierta imagen en su cabeza, pero el trabajo periodístico nuestro a lo largo de estos 2 años ha sido tratar de confirmar los hechos. Hablando con distintas personas y en el caso de los hechos históricos, acudir a documentos. Entonces había esta historia de hacienda que había en la familia, entonces fuimos al registro de la propiedad de Babahoyo y nos conseguimos las escrituras, entonces más o menos sabemos cómo fue la historia de la hacienda. Entonces es ese tipo de aportes los que estamos haciendo. ¿Y el carácter, el mal carácter, viene también de ancestro? Ahí es muy relativo, ¿no es cierto? Muy Hay quien te relativo va a decir genético o el karma. No. Ajá, que a ti te puedan decir tienes el mismo carácter que tu mamá. Sí, depende también no solamente de dónde venimos, pero también cómo nos vamos formando. Yo creo que además hasta corresponde si eres el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, como en este caso. O sea, hay cosas que se te van formando diferentes. Es como lo que te pasa y cómo lo recibes tú, ¿no es cierto? O sea, porque cada hijo de cada familia... particularidades en este Rafael Correa actual versus los 6 Rafaeles de su familia. Yo creo que es el que quiso reivindicar, ¿sabes? Ese sentido de la decadencia que existe en muchas familias aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? ¿Quién no te va a contar la historia de que sus abuelitos tenían la hacienda más grande de la provincia
y cayeron en la pobreza. Todo el mundo tiene una historia que tiene contar. una historia parecida, ¿no es cierto? Esa es una... Entonces, bueno, dijimos, a ver, ¿cómo es esto y cómo influyó en él? Y él yo creo que un poco trata de reivindicar este sentido de la decadencia. O sea, que hay una familia que cae en la pobreza y él decide surgir y hacer algo diferente, ¿no? Pero también hay una cosa, o sea, hay una persona sí, pero del otro lado hay un país que no tiene institucionalidad, que no tiene una formación política democrática en realidad, y entonces que permite que ese tipo de líderes se forjen. Claro, y lo que sí es una de las cosas que sale así como muy clara en los entrevistados es que a partir de la campaña mucha gente se sorprendió porque andaba muy mal genio. Sí, o sea, ese mal genio de que las cosas no salen bien, de que la gente no está a su tiempo, de que no salen como él quiere. Es un perfeccionista. A su manera, sí, pero. A su manera, y mucha gente lo que te dice es, o sea, antes era todo muy tranquilo y conversábamos y esto, y a partir de la campaña como que nace también este personaje que quiere comenzar a controlar las cosas para que salgan bien. Y también hay un tema, no sé si llamarle ingratitud, tal vez es una palabra muy fuerte, pero a quienes le ayudaron y quienes le forjaron. Tienen ese resentimiento. No tienen ellos ese resentimiento, pero él les fue dejando por el camino y muchas veces le fue rayando. Porque es indudable, por ejemplo, su trabajo en la San Francisco, ¿no? Y después él tuvo actitudes... ¿Cómo se voltea? Terribles. Ajá. Como, digamos, como o sea, si tú trabajas en un lugar... a flote un montón de resentimientos que en el momento quizás no los dijo y después, una vez en el poder, pues ya salieron a flote, ¿no? Y estos pasajes, digamos, complicados de su vida, como la historia de su papá, el hecho de que pues, tuvo algo que ver con el narcotráfico como mula, y que creo que los afectó no solamente a Rafael Correa, sino a la familia en general. ¿También hablan de eso en ese libro? ¿Pudieron conseguir datos interesantes? Sí, pudimos conseguir datos, pero están tratados de una manera, si pudiéramos decirlo, muy delicada, creo que respetuosa, porque el personaje central de este libro es él, ¿no? Claro que hablamos de la historia de su padre, hablamos de dónde venía su padre, hablamos de la muerte de su hermanita y cómo también afectó a la familia, pero hemos tratado de ser muy cuidadosas en la redacción, muy cuidadosas en los datos que estamos poniendo, porque son tragedias familiares que no solamente lo afectaron a él, lo afectaron a todos, pero al mismo tiempo que deben de ser contadas en su contexto, ¿no? En su contexto. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Bueno, ¿cuándo está ya el libro el libro está a la venta? Desde el jueves próximo en la Librería Española. Perfecto. Bueno, pues al final del periodo de Rafael Correa, pues algo positivo quizás que podemos rescatar es la cantidad de libros que se están escribiendo de su perfil o evaluaciones de su gobierno o del correísmo. Tenemos uno de César Montúfar, muy interesante. Ayer lanzó su libro también El pájaro Febres Cordero, el excelentísimo, una recopilación de todos sus artículos editoriales, también muy bueno porque pues es también diferentes formas de contar la historia de Rafael Correa. Claro que ellos se centran mucho más ya en el Rafael presidente. Aquí tenemos una opción para conocer al Rafael Correa como persona y antes de que se convierta en lo que vemos ahora, en lo que conocemos ahora como Rafael Correa.